un millonario regresó sorpresivamente y descubrió lo inesperado que la sirvienta hacía con su hija. Alejandro condujo su SUV de lujo por las calles vibrantes de su antiguo barrio en la Ciudad de México, un lugar que parecía repleto de recuerdos, risas y sueños que él había olvidado en su búsqueda desesperada por el éxito. A medida que los colores brillantes de las casas cálidas y los sonidos de los vendedores ambulantes llenaban el aire, su corazón latía con nostalgia y miedo. Había sido un niño feliz entre aquellas paredes de ladrillo que ahora se veían más desgastadas. Su madre, doña Rosa, seguía en su esencia, aún abrazando las tradiciones que él había dejado atrás por el brillo de una fortuna. Pero lo que descubrió al entrar a su hogar cambiaría todo. La risa alegre de su hija Jimena resonaba en la pequeña sala, y su curiosidad se avivó. Al acercarse, lo que vio lo dejó paralizado. Silvia, la sirvienta de toda la vida, estaba ahí, sentada a su lado, compartiendo risas sobre las tareas de la escuela. La forma en que sus ojos brillaban al imitar un personaje de un cuento hizo que Alejandro sintiera un vuelco en el estómago. Ahí estaba un vínculo que no había visto venir y que lo golpeó con fuerza. ¿Por qué se sentía tan extraño al verlos juntos, como si su hija le perteneciera a otra persona? Mientras observaba, una mezcla de orgullo y competencia se apoderó de él. Pero al mismo tiempo, había algo más. Una incomodidad punzante brotaba en su pecho. ¿Acaso Silvia estaba interfiriendo en la vida de su hija? Con un frenesí de pensamientos en su mente, se sintió tentado a separarlas, a arrebatar a su hija de esa vida sencilla. Sin embargo, al mirar a Jimena dibujando en su cuaderno, su corazón se rompió. Cada trazo reflejaba no solo su creatividad, sino también sus sueños, inspirados por la dedicación de esa mujer que, con sacrificio, le había proporcionado clases extra de matemáticas y música. ¿Cómo ha podido hacer esto sin mi consentimiento?, murmuró para sí mismo, mientras su energía se llenaba de un conflicto interno. Pero antes de que pudiera tomar una decisión más realista, se encontró sosteniendo el cuaderno entre sus manos, sintiendo el peso de la culpa. Cada página estaba llena de pequeños logros, los cuales él había desestimado, sumido en sus propias luchas con el dinero. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión aumentó, como si las paredes estuvieran oyendo su lucha interna. Alejandro sabía que debía enfrentarse a Silvia. Pero en su pecho, el orgullo se retorcía, luchando contra la verdad de que aquel amor y dedicación no eran sino un reflejo de los valores que él mismo había olvidado. Lo que había empezado como un regreso triunfal estaba convirtiéndose en un conflicto desgarrador entre la riqueza que había acumulado y los lazos que estaban remendando el corazón de su familia. De repente, doña Rosa apareció, su mirada sabia y llena de compasión brillando entre las sombras. Alejandro, recuerda que la vida no se mide en dinero, sino en amor, susurró suavemente. Las palabras de su madre hicieron eco en su alma. ¿Se atrevería a desacreditar a la mujer que había asumido el papel maternal que él había olvidado? Antes de que pudiera responder esa pregunta crucial, un secreto que cambiaría su vida salió a la luz. ¿Podrá Alejandro reconciliar su ambición con la humildad que ha ignorado? ¿O perderá para siempre el vínculo con lo que realmente importa? La curiosidad lo consume y el lector se queda con la inquietante pregunta de qué pasará en la siguiente página. El ambiente se volvió pesado, casi palpable. Alejandro había perdido de vista a Silvia, quien lo miraba con la serenidad de quien ha visto mucho en la vida. Sus ojos oscuros reflejaban un mundo que Alejandro solo había vislumbrado desde la distancia que su dinero había puesto entre ellos. Un mundo donde la felicidad no provenía de la abundancia, sino de las conexiones sinceras y del trabajo en equipo, algo que su propia ambición le había robado. Jimena, cariño, llamó, tratando de que su voz no temblara. La pequeña levantó la mirada, su rostro iluminado con una sonrisa que podía derretir el más duro de los corazones. ¿Te gustaría dibujar con papá un rato?
La pregunta sonó casi artificial, distanciada. La expresión de Jimena cambió bruscamente, una mezcla de dulce sorpresa y duda. Claro, papá, pero estaba muy entretenida con Silvia, respondió, su voz suave pero firme. Cada palabra fue como un clavo en el pecho de Alejandro, la inseguridad lo consumía. ¿Qué debía hacer? ¿Acaso la desconexión era inevitable? ¿Dónde había estado él en los momentos que realmente importaban? Silvia, quien había estado observando en silencio, finalmente rompió el hielo. Alejandro, con la venia, no quisiera interrumpir su tiempo padre-hija, pero Jimena tiene un talento increíble. He estado ayudándola a explorar su creatividad, no pudo evitarlo. El orgullo y el miedo colisionaron dentro de él. ¿Y desde cuándo mi hija necesita una guianza como tú? La pregunta brotó llena de acidez. La sala se llenó de un silencio tenso. Jimena se estremeció, el brillo en sus ojos se opacó. Silvia lo miró con comprensión. No se trata de sustituirlo, Alejandro. Se trata de complementar su vida. Ella necesita a alguien en quien pueda confiar, que la atienda sin prejuicios. Explicó, su voz tranquila desafiando la tempestad interna de Alejandro. ¿Supuso ella que no podía ser esa figura en la vida de su hija? ¿Acaso no fui suficiente para ella? Pensó. La verdad lo abrumaba como un océano que lo arrastraba hacia la inercia. Entre las imágenes de su infancia y el abrazo cálido de su madre, comenzó a ver el reflejo de un hombre que había olvidado lo que significaba ser padre. Jimena, dijo, forzándose a mantener un tono suave. ¿Te gustaría pasar tiempo conmigo, solo nosotros dos? Podemos ir al parque, tal vez llevar a Fido. El rostro de su hija se iluminó de nuevo, tornándose hacia él con una sonrisa de esperanza. Sí, papá. Me encantaría. Pero cuando su mirada volvió a Silvia, había una súplica no expresada en ella. ¿Puedo llevarme mi cuaderno, Silvia? Ella asintió, una sonrisa aprobadora, lo que generó un nuevo hondo resplandor en el corazón de Alejandro. Debía sentirse amenazado por esta cercanía. ¿O debía aceptar que el amor verdadero a veces se encontraba en los lugares más inesperados? Puedes llevarlo, mi amor, dijo, arrugando la frente al aliviarse al ver la alegría de su hija. Sin embargo, un peso se asentó entre él y Silvia, como un muro invisible que nadie quería derribar. Mientras se preparaban para salir, doña Rosa se acercó. Hijo, siempre recuerda que hay más de una forma de amar. No se trata de quién, sino de cómo el corazón se deja tocar. Sus palabras resonaban en los rincones de su mente, haciéndolo reflexionar sobre lo que verdaderamente valoraba mientras se retiraban hacia la puerta. Un murmullo furtivo le llegó a sus oídos. No sabía que él regresaría tan pronto. ¿Quién había hablado así? Con una mirada furtiva, se dio cuenta de que no todo el mundo compartía la misma felicidad que él. Había rumores que amenazaban la calma que había encontrado al principio. No es solo Silvia, pensó, su corazón latía más rápido. ¿Qué más me he perdido en este tiempo? Así, tomó la mano de Jimena, con el corazón agitado y la mente llena de preguntas. Había mucho más por descubrir. ¿Se atrevería Alejandro a ir más allá de sus propios miedos? La respuesta estaba en el aire, y la próxima parada abriría la puerta a nuevos secretos en una vida que apenas comenzaba a entender. El camino hacia el parque parecía más largo de lo habitual. Cada paso que daba junto a Jimena era un intento por recuperar una conexión que se le había escapado. Mientras ella saltaba y reía, el eco de sus risas era un bálsamo para su alma, aunque el remordimiento lo seguía persiguiendo. Papá, ¿puedo dibujar el árbol grande? Es mi favorito. Jimena exclamó con entusiasmo, señalando una robusta secuoya que daba sombra en el parque. Alejandro miró el árbol con la misma reverencia que Jimena. Era un símbolo de estabilidad, crecimiento y de todo lo que había ignorado durante tanto tiempo. Claro, cariño. ¿Qué tal si competimos a ver quién lo dibuja mejor?, propuso, sintiendo que el espíritu de juego comenzaba a reemplazar la tensión en su pecho. La sonrisa de Jimena se amplió y por un instante, Alejandro sintió que había dado un paso en la dirección correcta mientras se acomodaban sobre la hierba. Sacando lápices y el cuaderno que había traído, una luz dorada se filtró entre las hojas, creando un halo mágico.
Jimena comenzó a garabatear con fervor, su concentración era absoluta. Alejandro, por otro lado, se sentía torpe enfrentándose a su propia hoja en blanco, con el temor de que un simple dibujo pudiera no ser suficiente para demostrar todo lo que quería ser como padre. «Papá, mira». Su voz vibraba con una mezcla de orgullo infantil y emoción pura. Jimena le mostró su dibujo, una representación del árbol que estaba a su lado, con colores que glorificaban la vida. «¡Ay, cariño, es hermoso!», exclamó Alejandro, el calor inundando su pecho al ver la felicidad en los ojos de su hija. «Si algún día te conviertes en artista, no me olvides, ¿eh?». La risa de Jimena resonó como música, y por un momento, olvidó los pesos del pasado. Pero en el fondo de su mente, la conversación con Silvia seguía susurrando. Ella necesita a alguien en quien pueda confiar, palabras que se repetían en su cabeza como un mantra. ¿Cuándo había decidido que su éxito era más importante que la risa de su hija? «Papá, mira este lado. Aquí voy a dibujar un perro volador». Jimena no paraba de crear y crear, con una imaginación que iluminaba su entorno. Alejandro sintió que su corazón se aflojaba, pero en ese instante birlaba una sombra que no permitiría que olvidara los murmullos escuchados. De repente, un hombre se acercó, con un aire de familiaridad inquietante. «¿Alejandro Gómez?» «Pensé que eras un fantasma», dijo, su voz cargada de ironía. Alejandro se giró, el rostro pálido y el pulso acelerado al ver a su viejo socio, Marco, un hombre que había quedado atrás en su vida de ambiciones desmedidas. «Marco, ¿qué haces aquí?». Alejandro se obligó a mantener la calma, pero la sorpresa fue desbordante. «Vine a ver cómo van las cosas. Me comentaron que habías regresado a la ciudad». «Bueno, he oído chismes interesantes sobre ti». Marco sonrió, y Alejandro pudo notar la curiosidad en sus ojos. «Sabías que había alguien muy especial ayudando a tu hija, ¿no?». «¿Qué quieres decir con eso?». La voz de Alejandro se tornó dura, el dolor brotando como una herida abierta. Jimena, ajena al roce de la tensión, continuaba dibujando. «Todo el mundo habla de la nueva sirvienta Silvia, ¿verdad?». «Todos creen que se ha vuelto esencial para ti y Jimena», explicó Marco, burlón. Algo cambió en el ambiente, un hilo oscuro que estiraba los nervios de Alejandro. «No es lo que piensas», Alejandro balbuceó, sintiendo que la energía del parque se desvanecía. «¿En serio? Pero no canjees esta vida por una fachada. La gente siempre habla y seguro hay más detrás de la historia de lo que ves. Quizá no debería haberte asombrado que regresaras, pero ahora que lo pienso, todos cambian cuando la vida los vuelve vulnerables». Marco se detuvo, sonriendo con satisfacción, dejando su mensaje cargado de insinuaciones. Mientras se alejaba, Alejandro sintió un puño en el estómago. ¿Qué secretos habían comenzado a surgir de su ausencia? ¿Qué otras cosas estaban sucediendo mientras él estaba atrapado en su mundo materialista? «Papá, ¿estás bien?». Jimena interrumpió sus pensamientos, alzando la vista. La preocupación en su voz era un eco del amor que Alejandro siempre había vacilado en demostrar. Con reticencia, Alejandro sonrió. «Sí, amor. Solo pensaba en algunas cosas». Pero su mente estaba en una tormenta, y la necesidad de proteger a su hija resonaba más fuerte que nunca. Si alguien estaba hablando, entonces la verdad podría ser aún más complicada de lo que había imaginado. «Debo descubrir qué está pasando», se dijo, sintiendo el peso de las dudas volver a caer sobre sus espaldas. Todo había cambiado y, quizás, el árbol del parque no era la única cosa que necesitaba ser redescubierta. Un susurro fluyó en el aire a su alrededor mientras miraba a su hija dibujar con entusiasmo. La calidez del momento era falsa si todo lo demás se desmoronaba. ¿Cómo podría cerrar esa brecha que el tiempo había ampliado tanto? Ese día en el parque, aunque lleno de risas, se había convertido en el primer paso hacia una verdad oculta que estaba ansioso por desenterrar. ¿Quién era realmente Silvia y cuál era su papel en la vida de su hija? Se sentía en la necesidad de enfrentar sus propios fantasmas, y pronto, Alejandro se daría cuenta de que a veces el amor verdadero era más espinoso de lo que parecía. La pregunta ahora era solo una: ¿qué otros secretos estaban a punto de revelarse? El día siguiente amaneció con una luz opaca que apenas iluminaba la habitación de Alejandro.
Las palabras de Marco resonaban en su mente como ecos que no lo dejaban en paz. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en su ausencia? Se sentó en la cama con la mente revuelta, sintiendo la distancia entre su propia vida y la de su hija, como un abismo imposible de cruzar. «Papá, ya es hora de levantarse», gritó Jimena desde la cocina, su voz llena de energía. Alejandro respiró hondo, todavía arrastrando la pesadez de la preocupación. «Voy, ya voy», respondió, pero en su interior luchaba con la idea de investigar la vida de Silvia. ¿Era ella realmente esencial para Jimena? Tenía que descubrirlo. Descendió las escaleras, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el eco de las risas infantiles. Al entrar en la cocina, encontró a Jimena desayunando, con los colores de su dibujo aún borrosos en sus manos. Pese a su alegría, una punzada de incertidumbre lo atrapó. «¿Te divertiste en el parque, amor?», preguntó, intentando dejar de lado la inquietud que lo envolvía. «Sí. El árbol y luego dibujé un perro volador». «Pero, papá, hay algo más que quiero mostrarte», respondió ella. Alejandro vio los destellos de emoción en sus ojos y sintió que era un faro en medio de su tormenta interna. «¿Qué es?», inquirió, sintiendo que la conversación podría llevarlo a un rincón más luminoso de su día. «Mi maestra de arte está organizando un concurso. Hay un premio grande y quiero entrar con mi dibujo del árbol». La pasión de Jimena era contagiosa, pero Alejandro sintió que su estómago se apretaba. «¿Te gustaría que la señora Silvia te ayudara a mejorar tu dibujo?». «Oh, sí. Siempre tiene buenas ideas, papá. A veces parece que sabe más que yo». Jimena rió, ensanchando su sonrisa, pero a Alejandro le costó unirse a la risa. ¿Por qué sentía celos de una mujer que solo estaba cumpliendo su trabajo? «Jimena, hablemos un momento sobre Silvia». La voz de Alejandro salió más grave de lo que había planeado. Jimena giró su mirada, confusa. «¿Te gustaría que te ayudara con el dibujo? ¿Es bonita?». «Es bueno, creo que es muy buena persona, pero no la conozco bien», admitió Jimena, su inocencia dejándolo aún más intrigado. Mientras el desayuno transcurría en un silencio tenso, Alejandro sintió que era el momento de investigar su nuevo mundo. Se levantó y con un gesto dijo: «Vamos a dar una vuelta. Necesitamos aire fresco». La calle estaba llena de vida, y Alejandro sintió como sus nervios se revolucionaban. Sabía que su primer destino tenía que ser la escuela de Jimena. La ansiedad crecía a medida que se acercaban. Si Silvia había dejado una huella tan firme en su hija, ¿qué haría al respecto? A su llegada, el bullicio de niños jugando y padres conversando lo envolvía. Rodeado de ese ambiente casi festivo, Alejandro sintió un latido en su pecho. Encontrar a Silvia en un lugar donde la pureza de la niñez brillaba como sol fue asombroso. ¿Podría ser verdad que ella había reciprocado o incluso reemplazado su rol como padre? No. No podía permitir eso. Con determinación, se acercó a una de las maestras que lo conocía. «¿Dónde puedo encontrar a Silvia? Quiero hablar con ella sobre Jimena». Justo en ese momento, vio que Silvia conversaba con un grupo de niños, su sonrisa iluminando el lugar. La forma en que se agachaba, prestando atención a aquellos pequeños como si fueran el centro de su universo, lo detuvo en seco. Era una imagen que lo desarmó. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Jimena al notar la falta de movimiento en su padre. Alejandro, sintiendo una nueva presión, se dio cuenta de que cualquiera podía ver sus dudas, podrían leer sus inseguridades. Su corazón latiendo rápido resonaba en sus oídos. No debía dejarse llevar por las primeras impresiones. «Lo que pasa es que tengo que hablar con ella». «Hoy que podemos ver lo que hace por ti», respondió, forzando una sonrisa. Se sentía arrastrado hacia la verdad, mientras se acercaba lentamente a Silvia. Pero el momento exacto en que sus ojos se encontraron, la corriente entre ellos fue palpable. La vida de su hija estaba en medio de un rompecabezas sucio y complicado, y cada pieza empezaba a encajar de una forma que temía no poder controlar. «Hola, ¿puedo hablar contigo un momento?». La palabra momentito sonó como el preludio de una tormenta en el aire. Silvia, al percibir su urgencia, asintió y se separó de los niños. Ambos se miraron, y el instante se volvió infinitamente denso.
¿Podría encontrar la respuesta que estaba buscando? El día apenas comenzaba y ya se sentía como si toda su vida estuviera al borde del colapso. Jimena, a su lado, proyectaba confianza y luz, algo que Alejandro anhelaba captar. El futuro era incierto y la pregunta lo consumía. ¿Aceptaría la ayuda de Silvia o se resistiría a enfrentar sus propios miedos? Mientras tanto, la vida seguía fluyendo a su alrededor, ajena a las batallas internas que libraba. Sin embargo, sabía que debía afrontar la verdad, compitiendo no solo por la felicidad de su hija, sino por su propia redención. En ese momento, Alejandro comprendió que las decisiones que tomara a partir de ahora podrían cambiarlo para siempre. Silvia, comenzó, agonizando por hallar las palabras correctas. «Necesito entender qué lugar ocupas en la vida de Jimena». Las palabras suspendidas en el aire, pesadas y cargadas de significado, parecían retumbar en el corazón de Alejandro. La expresión tranquila de Silvia lo desarmó aún más. La mujer que tenía frente a él era el enigma que había acechado sus pensamientos durante días, y ahora estaba a un paso de abrir la puerta a la verdad. ¿Qué lugar ocupo? Silvia repitió, sorprendida, como si nunca antes le hubieran formulado esa pregunta. Alejandro notó un destello de genuina curiosidad en sus ojos, un brillo que vivificaba sus rasgos en aquel día nublado. Soy solo la maestra de arte de Jimena. ¿Estoy aquí para ayudarla a explorar su creatividad? Solo eso, murmuró Alejandro, sintiendo como sus nervios se aflojaban ligeramente, pero la inseguridad seguía arrinconándolo. ¿Eres amable con ella porque te gustan los niños? Sus palabras salieron casi en un susurro, pero las preguntas dentro de él comenzaron a rasgar su voz. ¿O quizás hay algo más? Silvia se quedó en silencio, observándolo como si estuviera tratando de leer sus pensamientos ocultos. Alejandro, creo que a veces los adultos subestimamos lo que hay en el corazón de los niños. Jimena es una artista con mucho talento y yo solo le ofrezco el espacio para que brille. No quiero ocupar el lugar de nadie. Solo quiero que sea feliz. Las palabras de Silvia parecieron resonar en los rincones más oscuros de su ser. Se sentía expuesto, y aunque la sinceridad de ella le ofrecía un pequeño respiro, sus celos aún vivían en un rincón de su mente. Pero tú estás ahí, en su vida, en su arte. A veces, me pregunto si debería ser yo quien esté a su lado en esos momentos. Silvia arqueó una ceja, el brillo en su mirada se intensificaba. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo estás? Jimena adora pasar tiempo contigo. Pero entiendo que es complicado. Los padres, a veces, están tan atrapados en sus propias dudas que olvidan lo que realmente importa. El corazón de Alejandro se encogió al escuchar esas palabras. Era cierto, su miedo lo había mantenido alejado de lo que realmente valoraba. Mientras la conversación fluía, los matices de la realidad comenzaban a desenredarse. Aquí estaba Silvia, una pieza fundamental en la vida de su hija, dispuesta a hablar de sus sentimientos con la misma honestidad que le había ofrecido a los pequeños a su alrededor. Hoy por la tarde hay una exhibición de arte escolar, continuó Silvia, interrumpiendo su reflexión. Sería genial que vinieras. Así entenderías mejor qué significan mis clases para Jimena, y cómo se siente ella al compartir su amor por el arte. Alejandro sintió una chispa de emoción. La invitación era más de lo que había imaginado. Pero al mismo tiempo, una sombra de incertidumbre cruzó su mente. ¿Y si te vean a ti como algo más que una maestra?, expresó, consciente de las inseguridades que se dibujaban en su voz. Ese no es mi propósito, respondió Silvia, con calma. Pero no puedes juzgar lo que no conoces. Te invito porque creo que es importante que estés presente. Solo así podrás ver el amor que ella pone en cada trazo. Alejandro suspiró profundamente. Aceptar esa invitación lo forzaría a abrirse, a permitir que Silvia se convirtiera en parte de su mundo. ¿Podría manejar esa carga? Miró a su hija, que aguardaba a su lado con ojos llenos de esperanza, y supo que no podía fallarle. Sí, me gustaría ir, respondió finalmente, su voz resonando con un nuevo sentido de determinación. Quiero entender. Quiero estar ahí por Jimena. La sonrisa de Silvia iluminó su rostro. Entonces, te veré después, dijo, y de repente, todo pareció más ligero. Pero al mismo tiempo, la sombra de la inseguridad seguía acechando en el fondo de su mente.
Cuando se alejaron, la conversación gravitando entre ellos, Alejandro no pudo evitar preguntarse si, al entrar en la exhibición, no solo descubriría el arte de su hija, sino también los matices de la conexión que se estaba formando entre Silvia y él. La incertidumbre se mezclaba con la curiosidad, mezclando lo que sabía con lo que estaba a punto de aprender. Una vez en casa, sentados a la mesa nuevamente, Jimena sonrió y dijo: «Papá, ¿te emociona ver mi dibujo?». Alejandro sintió el latido de su corazón, reconociendo que su mundo estaba cambiando. «Sí, mucho, mi amor», respondió, mientras la ansiedad y la ilusión se entremezclaban en su interior. Pero antes de que pudiera entregar toda su atención a Jimena, su mente regresó a Silvia, y las preguntas seguían creciendo. «¿Y luego qué pasará entre nosotros?», se preguntó en silencio, mirando a través de la ventana. Mientras la tarde se desvanecía, Alejandro comprendió que la exhibición no solo iba a ser un escenario para su hija, sino un punto de inflexión en su viaje personal. Allí, descubriría no solo lo que Jimena le había enseñado, sino también lo que él mismo estaba listo para aprender. El ruido del tráfico se desvanecía poco a poco mientras Alejandro se acomodaba en el sillón de su sala, el corazón aún palpitante por la decisión que había tomado. Las palabras de Silvia resonaban en su mente como un eco constante: «Quiero que sea feliz». Su mano se deslizó por la fotografía de Jimena en la mesa, su sonrisa radiante le ofrecía un refugio de calidez. El día de la exhibición había llegado y con él un torbellino de emociones que lo sacudía. Mientras se preparaba, revisando cada prenda con cautela, no podía evitar pensar en cómo su vida había dado un giro. Aquella cita con lo desconocido parecía más un reto que una simple salida. Cuando llegó al colegio, el bullicio de los niños y padres llenaba el aire. En la entrada, un gran cartel anunciaba la exhibición de arte. Alejandro tragó saliva y se adelantó, permitiendo que sus pasos lo llevaran hacia adentro, donde los colores vibrantes saltaban a la vista. «Papá, mira, aquí están mis dibujos», lo llamó Jimena, perdida entre una nube de niños emocionados. Su corazón se llenó de orgullo al verla saltar hacia él, llena de energía y entusiasmo. La inocencia de su hija era un recordatorio del amor que debían compartir, un amor que había estado anclado entre las dudas de Alejandro. Entre risas y murmullos, se dirigieron a un rincón donde las obras de arte estaban expuestas. Cada dibujo, cada trazo, era reflejo del mundo imaginario de Jimena, un vistazo a su alma. Alejandro se sentía atrapado en un halo de emoción, pero el miedo lo seguía como una sombra. ¿Qué diría Silvia? ¿Cómo expandiría aún más esa conexión que los mantenía a todos en el mismo lugar? De repente, una voz interrumpió sus pensamientos. «Alejandro». «Qué bueno verte aquí», dijo Silvia, su presencia iluminando el ambiente con una calidez que contrastaba con el frío que él sentía en el fondo de su ser. Su mirada se encontró con la de ella y por un instante el resto del mundo desapareció. Jimena ha puesto su corazón en esta exhibición. Lo sé», murmuró, sintiéndose un poco vulnerable, como si el amor que trataba de ofrecer a su hija aún no fuera suficiente para la vida que él quería construir. Y en ese momento, los ojos de Silvia se posaron sobre él con la confianza de quien ve lo que otros no pueden. «Me alegra que vinieras». «Ven, te quiero mostrar algo», sugirió ella con una sonrisa, llevándolo a una sección más tranquila de la sala, donde se exhibían los trabajos más destacados de los estudiantes. Allí, colgaba un gran lienzo que desbordaba el talento y la intensidad de la creatividad de Jimena. «Es impresionante, Silvia». «Nunca imaginé que pudiera hacer algo así», comentó Alejandro, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. «Ella tiene un don. Solo necesitaba a alguien que creyera en ella». «Es lo que siempre digo, el arte revela mucho más que habilidades técnicas, habla de emociones y conexiones», respondió Silvia, caminando a su lado, en un ambiente que parecía fluir entre la emoción y la posibilidad. Pero, a medida que se adentraban en la conversación, la tensión entre ellos se tornó palpable. Alejandro no pudo despejar la inquietud que lo inquietaba. Estaba claro que Silvia era una parte crucial en la vida de Jimena, y cada palabra que intercambiaban parecía construir un puente entre ellos, pero también un abismo. «¿Y tú, qué lugar ocupas en estas vivencias?», le preguntó, incapaz de ocultar la inseguridad que aún lo acechaba. El aire se detuvo entre ellos, cargado de una tensión que ambos estaban sintiendo.
Soy solo una guía o eso me gustaría pensar, respondió ella, con un destello de nostalgia en la mirada. Pero en su rostro había algo más, algo que despertó un interés intenso pero inquietante en Alejandro. Mientras su conversación se profundizaba y el murmullo de los demás niños se desdibujaba en su mente, una pregunta latente surgió en su interior: ¿sería posible que Silvia significara más para él de lo que estaba dispuesto a admitir? ¿Hay algo que deba saber, Silvia?, preguntó, sintiendo que cada palabra lo llevaba más profundo en ese laberinto emocional. Ella se giró hacia él, su mirada reflejando una incertidumbre que lo dejó paralizado. Quiero que entiendas, hay cosas en esta vida que no controlamos. Pero, lo que sí podemos controlar es cómo elegimos sentir. Las palabras vibraron en el aire, y Alejandro sintió que se estaba acercando a una revelación que podría cambiarlo todo. Pero antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un destello de movimiento le robó la atención. Desde el otro lado de la sala, una figura familiar entró en escena, y la sorpresa lo golpeó como un tsunami. Allí estaba, su exesposa, sonriente y con una mirada que lo amenazaba con el pasado no resuelto. La noche apenas comenzaba, pero Alejandro ya sabía que el destino tenía planes inesperados para él. El corazón de Alejandro se detuvo un momento. Su exesposa, Clara, se movía entre la multitud, con una sonrisa que parecía destinada a provocar una tormenta de recuerdos y emociones. Era como si el tiempo se hubiera detenido, haciendo que las risas y los murmullos alrededor de ellos se desvanecieran en un eco lejano. Clara, con su cabello ondulado y su porte elegante, se acercaba, y al verla, una parte de él rememoraba la vida que habían compartido, tan llena de sueños y desilusiones. ¿Qué estás haciendo aquí?, y la escuchó preguntar, su tono sorprendido, pero también con un tinte de alegría que parecía genuino. Alejandro sintió que un nudo se formaba en su estómago. Solo vine a ver la exhibición de arte de Jimena, respondió, intentando sonar casual. Pero las palabras sonaron más temblorosas de lo que esperaba. Tenía tantas preguntas, tanto por resolver con ella, pero especialmente con Jimena en el centro de todo. Clara sonrió, como si la alegría de ser madre superara las distancias y los errores del pasado. Yo también. Nunca pensé que su talento fuera tan increíble, dijo, acercándose más a él, invitándolo a compartir esa experiencia. Pero Alejandro se preguntó si podía confiar en su tinta de color, en el mundo ideal que sus ojos brillantes proyectaban. De repente, la risa de Jimena resonó en sus oídos como una melodía. La niña, corriendo hacia ellos con su cabello danzando al viento, se lanzaba a los brazos de Clara. «¡Mamá! ¡Mira mis dibujos!». Clara la abrazó con una ternura aplastante que lo dejó con una punzada aguda en el pecho. Alejandro se sintió como un espectador en su propia vida. Observó cómo Clara elogiaba a Jimena sin reservas, cómo la niña sonreía, iluminando el ambiente con su inocencia. Pensando en cómo había sido todo como una familia, la amalgama de abrazos y cariño se sentía tan ajena. Y de repente, un torrente de recuerdos lo golpeó como una ola. Silvia se quedó a un lado, visiblemente incómoda, como si se estuviera planteando si intervenir o mantenerse al margen. La mirada entre ella y Alejandro era un campo de batalla donde imperaba la energía reprimida. Él se revolvió inquieto, sintiendo el peso de la historia que ambos compartían. ¿Te gustaría que pasáramos un rato juntas, Clara?, preguntó Silvia, rompiendo el momento alternativo de tensión. Me encantaría escuchar lo que piensas del talento de Jimena. Sus palabras fueron dulces, pero Alejandro pudo notar la sutileza de la estrategia detrás de la oferta. Claro, eso será genial, respondió Clara, sonriendo, su mirada deslizándose entre las dos figuras que definían su nueva realidad. Alejandro miró de reojo a Silvia, preguntándose cómo sería la dinámica entre ellas. Pero la urgencia de las emociones entre él y Clara seguía flotando en el aire. Mientras el trío se dirigía hacia el área donde estaban expuestas las obras, Alejandro sintió un vuelco en el corazón. Allí estaba Jimena sonriendo entre sus dos figuras maternas, cada una representando un mundo distinto que podían ofrecerle. La presión aumentaba, y Alejandro sabía que tenía que enfrentar su propio deslizamiento hacia el abismo emocional. Necesitamos hablar, le dijo a Clara en un susurro, apenas audible. Sus ojos se encontraron, y en ese breve momento, una chispa de entendimiento pasaron entre ellos.
porque había mucho de lo que no habían hablado, asuntos que quedaron en el aire, y que aún tenían que ser desnudados ante la verdad. ¿Sobre qué, Alejandro? Su tono era desafiante, pero en su mirada había un destello de curiosidad. Sin embargo, antes de que él pudiera dar un paso hacia adelante, la exhibición cobró vida a su alrededor, y otras voces comenzaron a mezclarse con sus pensamientos. La mesa estaba preparada, era el momento de la verdad. La exhibición no solo resaltaba el talento de Jimena, sino que también le daba alas a secretos que estaban por volar. ¿Sería posible que regresos inesperados reescribieran la narrativa de sus vidas? ¿Podría Alejandro enfrentarse a su pasado y, al mismo tiempo, abrirse a un futuro que nunca imaginó? Mientras Clara sonreía a Jimena, la risa y la alegría se cruzaban en el aire, Alejandro supo que debía tomar la decisión que cambiaría todos sus destinos. Porque, al final, lo que más anhelaba era la felicidad de su hija, pero ¿a qué costo? La mirada de Silvia lo atravesó, plena de preguntas aún sin responder. ¿Estás listo para lo que está por venir? Porque las respuestas que estás buscando pueden no ser lo que esperabas, murmuró una voz en su mente, mientras el aire mismo parecía tensarse, como si todo estuviera a punto de estallar. En un instante, Alejandro supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La exhibición bulliciosa parecía estar llena de vida, pero dentro de Alejandro, el ruido se convertía en un eco ensordecedor. Jimena reía y presentaba sus pinturas con orgullo, como si en cada trazo hubiera puesto su pequeño corazón. Sin embargo, para él, cada sonrisa de su hija era un recordatorio de lo frágil que era su felicidad. Allí estaban Clara y Silvia, dos figuras que se mezclaban con los recuerdos que él había intentado enterrar, pero que ahora parecían estar más vivas que nunca. ¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro? La voz de Clara flotaba en su mente, como una gota de agua que cae en un estanque, provocando ondas de incertidumbre en su pecho. Levantó la vista y se encontró con los ojos de Clara, que irradiaban preguntas no solo hacia él, sino hacia la situación misma. Pronto, Clara se retiró para hablar con un grupo de amigos. Su risa chispeante combinada con la complicidad de Jimena le llenaba el alma de nostalgia y melancolía. La visión de esa vida que nunca volvería, una familia unida. Y, al mismo tiempo, su mente no podía dejar de pensar en Silvia, quien seguía a su lado, observando todo como si fuera una obra de arte en sí misma. ¿Te gustaría un poco de vino?, le ofreció Silvia, interrumpiendo sus pensamientos. En su tono había una mezcla de preocupación y deseo de calmar la tormenta que él llevaba dentro. Sí, por favor, contestó con una voz apenas audible, sintiendo como una opresión en el pecho se convertía lentamente en un volcán listo a estallar. Cogió la copa e intentó tomar un sorbo, pero se le atragantó. ¿Puedes creer que esté aquí? ¿Clara? La incredulidad de Silvia resonó en el aire. Ella también observaba a Clara, que en ese momento parecía la protagonista de un cuento, disfrutando la atención de la multitud. No, no puedo, confesó Alejandro. Tal vez no debí venir. La tensión era palpable, las palabras salían de su boca como penas no resueltas. ¿Por qué la estás evitando? Acepta que lo que ocurrió entre ustedes no solo afectó a Clara, sino a Jimena también. Es el momento de transformar ese dolor en algo positivo, dijo Silvia, con un tono que mezcla sabiduría y desafío. Ella siempre había sabido cómo ir directo al grano. Alejandro se quedó en silencio, sintiéndose dividido. ¿Cómo podía enfrentar a Clara sin arrastrar todo el peso del pasado, mientras el ambiente los envolvía? Una risa diferente surgió entre la multitud, llamando su atención. Era Jimena, mostrando sus dibujos a un grupo de personas fascinadas. En su sonriente rostro brillaba la promesa de un futuro que él no quería arruinar. Formuló en su mente el plan perfecto, debía hablar con ella primero, antes que con Clara, antes que con Silvia. Jimena era su prioridad. Voy a hablar con ella, anunció, como si de repente una resolución lo invadiera. Silvia lo miró con sorpresa y una pizca de esperanza. Eso es un buen comienzo, Alejandro. No olvides que ella los une a todos. Pero luego, tienes que hablar con Clara. La advertencia de Silvia se hizo eco en su mente. Alejandro se perdió en la multitud, buscando el destello de cabello de Jimena entre las voces y las risas.
Quería abrazarla y garantizarle que todo estaría bien, pero también sabía que esos momentos eran efímeros. Al acercarse, escuchó fragmentos de conversación que se entrelazaban con la risa de su hija. «Esto es increíble, Jimena. Tienes un talento natural», un comentario de uno de los visitantes provocó que el rostro de Jimena brillara. «Gracias, pero mi papá dice que aún tengo mucho que aprender», respondió modestamente. Su inocencia brillaba como el sol. Ese momento fue suficiente para que Alejandro se detuviera. Su hija, con toda su luz y sinceridad, podía ser el puente para todas las conversaciones que ni él ni Clara se atrevían a iniciar. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de llamarla, una sombra se proyectó frente a él. Era Clara, con una expresión indecisa pero decidida. Alejandro comenzó Clara, pero antes de que pudiera continuar, un grito de alarma resonó desde una esquina de la sala. Una de las pinturas había caído y el vidrio se rompió, generando un caos de murmullos y movimientos frenéticos. «¡Jimena!», gritó Alejandro, todavía en un estado de confusión. La mirada de Clara y la de Silvia se unieron con una mezcla de sorpresa y preocupación. El instante se congeló. Alejandro sintió que todo lo que había estado construyendo se tambaleaba en el aire. Sin detenerse a pensar, corrió hacia el lugar donde Jimena había visto el derrape. Aquella situación inesperada los obligaría a enfrentar sus demonios. ¿Podría esa crisis ser, tal vez, el catalizador que necesitaban para descubrir la verdad latente entre ellos? La sala se llenó de gritos, pero lo único que resonaba en la mente de Alejandro era una sola pregunta: ¿sería capaz de proteger lo que más amaba antes de que todo se desmoronara? Alejandro se abrió paso entre la multitud, sus pulsaciones resonaban en sus oídos mientras avanzaba, la preocupación por Jimena lo empujaba hacia adelante. El sonido del vidrio astillado y los murmullos de alarma llenaban el aire. «¿Está bien? ¿Dónde estás, Jimena?». Su corazón latía desbocado, la imagen de su hija siendo herida se repetía cruelmente en su mente. Cuando finalmente llegó al grupo que se había congregado alrededor de la pintura caída, el caos comenzó a despejarse. Su mirada se encontró con la de Jimena, que estaba sana y salva, pero con los ojos desorbitados. Alejandro pudo sentir el alivio inundar su pecho. Sin embargo, la escena se tornó sombría cuando se dio cuenta de que todos estaban hablando, pero sus palabras eran un murmullo lejano. Solo podía concentrarse en su hija. «Papá, estaba tan emocionada», comenzó Jimena, su voz temblando. Alejandro la tomó de un brazo, sintiendo un impulso protector que lo llenaba de energía. «SHHH, cariño. Solo asegúrate de estar bien. ¿No te has lastimado?». La preocupación en su voz era palpable. A su lado, Clara se acercaba, sus ojos inquietos bailaban entre la escena caótica y la figura ansiosa de Jimena. Un silencio momentáneo se apoderó de ellos, ambos padres se miraron. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Clara, con la mirada llena de culpa, hizo un movimiento para acercarse. «No podía dejar que esto pasara, lo siento mucho, Jimena», murmuró. Su voz se desvanecía en la angustia de la situación. Jimena hizo un gesto de despreocupación. «No es culpa de nadie», respondió, pero había un brillo en su mirada que decía más de lo que quería mostrar. Alejandro sintió una punzada en el corazón al darse cuenta de que su hija estaba tratando de ser fuerte, incluso en medio del susto. Antes de que Alejandro pudiera compartir una palabra de consuelo, Clara tenía algo más que decir. «Esto no puede seguir así, Alejandro. No podemos seguir evitando las conversaciones que necesitamos tener. Jimena necesita saber que estamos aquí, que somos un equipo». Sus ojos lo miraban con desesperación y él sintió la verdad de sus palabras. «Sí, tienes razón», admitió, sacudiendo la cabeza mientras sus pensamientos se agolpaban. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿Era el momento de abrir el baúl de recuerdos que había intentado cerrar? Silvia, que hasta entonces había estado a un lado, se acercó. Quizás esto fue un grito del universo. «Lo importante es que tenemos a Jimena aquí, a salvo». «Pero ustedes, Alejandro y Clara, ¿qué van a hacer con esto?». Con una sencillez y claridad abrumadoras, trajo el tema al fuego de su agitada conversación. Las palabras flotaron en el aire, aguardando su respuesta.
Alejandro sintió como las emociones estallaban en su pecho. Todo lo que había intentado suprimir amenazaba con resquebrajar su fachada de hombre sereno. No sé si estoy listo, confesó Alejandro, sus ojos buscando a Clara. Pero, ¿acaso hay un estoy listo? Siempre hay algo que cambia, ella respondió, su tono desgarrador, como si cada palabra fuera un paso hacia el abismo que ambos deseaban evitar. Necesitamos enfrentar esto juntos. ¿Podemos intentarlo? La propuesta de Clara echó leña al fuego de sus dudas. Pero en ese instante, lo que realmente lo abrumaba era el amor por su hija. No te preocupes, Jimena. Siempre estaré aquí para ti, prometió Alejandro, apretando la mano de su hija con fuerza. La conexión se sentía vital. Sin embargo, sabía que también debía hacer esa promesa hacia Clara mientras la multitud empezaba a dispersarse. Alejandro se enfrentó a Clara, quien lo observaba con esos ojos que casi le apertrechan el alma. En un susurro, él respondió, sí, enfrentémoslo. Pero primero, necesito saber cómo llegamos hasta aquí exactamente. Pero una nueva crisis explosionó cuando la puerta se abrió de golpe, dejando entrar a un desconocido que miraba con ojos oscuros. Disculpen, he venido a buscar a Clara. La tensión creció en el aire, como un acorde que aún no se había tocado. Jimena levantó la vista, su sonrisa se había desvanecido. ¿Quién es él?, preguntó con curiosidad. Alejandro sintió como un nuevo velo de misterio se tejía sobre ellos. Era un instante lleno de posibilidades, pero también de peligros. Espera, Jimena. Alejandro comenzó a decir, pero en su interior sabía que lo que sea que traía ese desconocido podría cambiarlo todo otra vez. ¿Quién era y qué quería realmente de Clara? Solo el tiempo revelaría la verdad oculta tras esas puertas. El ambiente estaba cargado de tensión, y los rostros en la sala se tornaron serios al ver al extraño. Clara lo miró con sorpresa, y Alejandro sintió que su corazón se detenían por un instante. ¿Quién era este hombre que aparecía en un momento tan caótico? Soy Manuel, respondió el desconocido con una voz grave. He venido a hablar con Clara sobre Jimena. Cada palabra retumbaba en el aire, como un eco que amenazaba con perturbar la frágil calma que se había logrado en la exhibición. Jimena, aún confundida, aferró la mano de su padre, buscando protección y seguridad. ¿Qué pasa, Manuel? La voz de Clara temblaba, pero había determinación en su mirada. Alejandro sentía que los ojos de todos estaban sobre ellos, como si su historia se fuera a escribir en ese preciso momento. Necesito que sepas que hay cuestiones legales que resolver respecto a la custodia de Jimena, explicó Manuel, sin rodeos. Esas palabras cayeron sobre la sala como un balde de agua fría. La conversación que habían esquivado estaba golpeando la puerta con toda su fuerza. Alejandro sintió como el aire escapaba de sus pulmones. ¿Custodia? La simple idea lo aterrorizaba. Había pasado tanto tiempo alejado de su hija, y ahora, después de luchar para acercarse a ella, ¿podía perder esa oportunidad? ¿Qué quieres decir con custodia? Clara replicó, su rostro se había tornado pálido. La situación amenazaba con complicarse más de lo que ya estaba. Estoy aquí para recordarles que existen procesos legales en los que debemos participar, y no podemos ignorarlos más. Jimena necesita estabilidad, no solo emocional, sino también jurídica, respondió Manuel, dirigiendo su mirada hacia la pequeña princesa que había cautivado a todos con su arte. Déjanos hablar, por favor, interrumpió Alejandro, sintiendo la adrenalina fluir a través de su cuerpo. Quería entender, pero sobre todo, quería proteger a Jimena de cualquier complicación. La mirada temerosa de su hija llenaba la habitación de angustia y deseo a la vez. Clara se giró hacia él, buscando una solución en sus ojos. Alejandro, esto es complicado. No esperaba esto. Necesitamos decidir qué queremos. Lo que quiero es que Jimena se sienta segura y amada, respondió Alejandro, su voz firme. Pero también quiero ser parte de su vida. No puedo permitir que esto nos divida. Debemos ser un equipo. Mientras tanto, Silvia, que había permanecido silenciosa hasta ahora, dio un paso al frente. Hay que pensar primero en Jimena. Lo que necesita es amor y apoyo de ambos. Así es como podemos fortalecerla. Hicimos un gran avance aquí hoy,
Y no podemos dejar que esto apague nuestra relación. Los ojos de Jimena estaban bien abiertos, escuchando cada palabra, cada susurro, cada emoción. Los padres estaban por fin uniéndose por ella, lo que la llenaba de esperanza, a pesar de lo que ocurría a su alrededor. Necesitamos cumplir con las obligaciones, pero también enfrentarnos a lo que significa ser padres. Quiero que puedan conectar y formar una unidad para Jimena, propuso Silvia, sus palabras resonando en el aire. Está bien, haremos una reunión y resolveremos esto juntos. Nunca querré que Jimena se sienta desprotegida, soltó Alejandro, sintiéndose más decidido que nunca. Ellos podían superar esto como familia. Las palabras de doña Rosa resonaron en su mente. No se mide en dinero, sino en amor. Clara asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de un renovado sentido de esperanza. Hagámoslo, Alejandro. Por ella, haremos lo que sea necesario, dijo, su voz cargada de sinceridad. Alejandro, aún sintiendo el peso del momento, miró a Jimena, quien sonreía con la inocencia que tanto amaba. Juntas, veremos todo esto desde una nueva perspectiva, le dijo, buscando en ella ese reflejo de la niñez que parecía florecer en los momentos más inesperados. «Papá, ¿podemos pintar juntas después?», preguntó Jimena, entusiasmada por el arte y la unión. «Por supuesto, princesa. Siempre habrá tiempo para compartir momentos hermosos, y hoy se siente más especial que nunca», dijo Alejandro, sintiendo cómo la conexión entre ellos se hacía más fuerte. «Debemos aprender a apoyarnos mutuamente», agregó Clara, mirando por encima de sus hombros a Silvia. «Todos estamos aquí por Jimena. Así que, Manuel, ¿puedes darnos un poco de tiempo?». El viento afuera comenzaba a calmarse y dentro, en los corazones de los presentes, comenzó a florecer una nueva esperanza. Lo que había comenzado con una tormenta de emociones estaba tomando la forma de una familia. La vida seguía su curso, pero esta vez hacia algo mejor, y Alejandro lo sabía. Al salir de la sala de exhibición, dejó que su mano se entrelazara con la de Jimena, sintiendo que cada paso hacia adelante era una declaración de amor, un recordatorio de que, sin importar los desafíos, siempre estarían ahí el uno para el otro. Desde el amor de la familia hasta el arte de su hija, cada pequeño detalle contribuía a tejer ese vínculo. Era hora de construir un nuevo capítulo, y Alejandro estaba listo para afrontar el futuro con la valentía y determinación que se exigía. Aunque el camino no sería sencillo, el amor y la unidad estaban al mando, y eso era todo lo que realmente importaba. Y así, mis amigos, llegamos al final de esta historia conmovedora de redención y esperanza. ¿Qué opinas sobre la transformación de Alejandro y su conexión con su hija Jimena? ¿Cómo crees que enfrentarán el futuro como familia? Este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas se emocionen con estas narraciones. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que nos ha dejado con el corazón palpitante. Y sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad.